Veamos este tercer punto de un final de química para CBC. El mismo dice, a un recipiente rígido de 8 litros que contiene 6,45 gramos de helio gas, se le agrega a temperatura constante neón gaseoso hasta duplicar la presión inicial. Calcule la densidad de la mezcla gaseosa. Bueno, a ver, por lo pronto tenemos dos momentos en este ejercicio. Un momento inicial en el cual únicamente se tiene en este recipiente rígido 6,45 gramos de helio y luego hay un estado final donde a este helio se le agrega neón y cuando esto sucede se duplica la presión inicial y queremos calcular la densidad de la mezcla gaseosa, la densidad de la mezcla de gases. Bueno, por lo pronto eso es lo que está sucediendo, pero en cuanto a datos, tenemos que primero el recipiente es rígido, por lo tanto no puede cambiar su volumen aunque agregue más gases. Por lo tanto, de inicio a fin se conserva el volumen, es decir que va a haber 8 litros tanto en el inicio como en el final. Aparte aclara que la temperatura es constante, si bien no la dan, sabemos que va a ser la misma en el inicio y en el final. Pero si es que tenemos una presión inicial, teniendo una presión inicial, sabemos que la presión final va a ser el doble de ella, porque dice que se duplica la presión inicial. O sea que la presión final es 2 veces la presión inicial. Con esos datos tenemos que calcular la densidad de la mezcla. Para eso tenemos que tener en cuenta que la densidad se calcula como masa total, la masa de ambos gases, dividido el volumen total del recipiente. En este caso la masa no la tenemos, pero el volumen sí. Recordemos que es 8 litros. O sea que lo que nos faltaría calcular es la masa total. Para eso tengo que tener la masa de cada uno. O sea que sería la masa de helio más la masa del neón, lo que nos daría la masa total. Esto mejor la vamos a ubicar en el estado final. La masa del helio ya la tenemos, porque nos dijeron que inicialmente había helio y no es que se agregó más de él. Entonces, la masa de helio es este dato de por acá. Listo, ya tenemos esa información. Lo que no tenemos es la masa de neón, ¿sí? Eso nos falta. Entonces, como tenemos datos para fórmulas en gases para calcular moles, pero quizás se nos complica un poquito calcular la masa, lo que podemos hacer es primero intentar calcular los moles de neón para después poder calcular la masa de neón teniendo las masas moleculares que las tenemos por acá. Las masas molares, perdón. La saqué de la tabla periódica, ten en cuenta que esos datos no estaban en el enunciado, pero que podemos buscar en la tabla periódica tanto la masa atómica molecular del helio como del neón. Entonces, teniendo en cuenta que de helio tenemos los gramos, podemos pasarlo a moles y plantear que inicialmente había una presión, había un volumen que lo conocemos y esto equivale a la cantidad de moles de helio multiplicado por la constante y a una cierta temperatura. Esa sería la fórmula de los gases ideales en el estado inicial. ¿Qué va a pasar en el estado final? Tenemos una nueva presión, pero que sería presión final, el volumen se conserva, la cantidad de moles va a ser de helio más neón, la R es una constante y la temperatura se mantiene constante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea del ejercicio? Como yo tengo necesidad de despejar los moles de helio, va a salir de acá, de esta información que todavía no tenemos, los moles de helio. Y si bien son moles de helio más moles de neón, luego yo puedo descomponer y plantear que estos moles totales son los moles de helio, que ya los puedo calcular porque tengo su masa, más los moles del neón, que es lo que quiero calcular. O sea, mi objetivo, la intención, recordemos que es calcular los moles de neón para después calcular la masa del neón. Bien, entonces, como no tengo presión, sino que tengo una relación, y tampoco tengo temperatura, sino, repito, que tengo una relación, o sea, que se mantiene constante, la idea va a ser dividir estas dos expresiones de la ley de los gases ideales. Y como esta es mi incógnita, voy a plantear, acá, perdón, en esta fórmula está la incógnita, voy a plantear presión final por volumen igual a moles totales por R por T, dividido la fórmula de los gases en el estado inicial. Es decir, presión inicial por volumen igual a moles de helio por R por T.
¿Qué es lo que va a suceder cuando dividamos fórmulas? ¿Cuál es el objetivo de dividir fórmulas? Que se pueden simplificar muchos datos, porque por ejemplo, volumen y volumen se simplifican por ser el mismo. Temperatura y temperatura igual. Y la R, al ser una constante, siempre va a ser la misma para cualquier ejercicio de gases, así que también la podemos eliminar. Además, sabemos que la presión final es el doble de la presión inicial, o sea que acá en presión final puedo escribir 2 veces presión inicial. Y de esa forma se me va a simplificar la presión inicial que tengo en el denominador también. Por otro lado, si bien yo tengo como objetivo despejar los moles totales, los moles de helio yo los tengo. En realidad no los tengo, pero tengo su masa. Y tengamos en cuenta que si yo a la masa la divido por la masa molar de esa especie, voy a obtener los moles. O sea que puedo calcular moles ya sea con regla de 3 simple o con una simple división. Voy a hacer 6,45 gramos dividido la masa molar del helio, que es 4 gramos sobre mol. Y de esta forma obtendré los moles de helio. 6,45 dividido 4 me da 1,61 mol. Bien, entonces ya ahora que ya tengo los moles de helio, vuelvo acá y lo escribo. De esta fórmula, presión inicial con presión inicial se me simplifica, pasa multiplicando el 1,61 mol y voy a obtener los moles totales. De esta forma, 2 por 1,61 es 3,22 moles totales. Bueno, ahora que ya tengo los moles totales, es decir, tengo este dato, podría despejar los moles de neón. Entonces digo, bueno, tengo 3,22 moles totales. Los moles de helio eran 1,61 mol. Y los moles de neón son nuestra incógnita. Aunque ya, si venís viendo cómo viene el ejercicio, podés deducir cuánto va a dar eso. Si no lo haces, no pasa nada. Si no lo deducís, lo planteás como una regla de 3 pasando el 1,61 mol. No hace falta que nada se deduzca, todo aparece en el ejercicio. Y haciendo esa resta obtengo que los moles de neón también eran 1,61. ¿Por qué digo que lo podías deducir? Porque en el ejercicio planteado en la proporcionalidad de las fórmulas de la ley de velocidad, veo que los moles totales comparado con los moles de helio tienen una relación del doble. Entonces eso me estaba indicando ya que los moles totales son el doble de los moles de helio. Por ende, lo que se agregó de neón era la misma cantidad de moles que los que había de helio. Pero si no te diste cuenta de eso, no hay problema. Fíjate que por acá aparece la información. Ahora que conocemos los moles de neón, necesitamos la masa de neón, porque recordá que estamos buscando la densidad de la mezcla. Y para eso necesito la masa total. Y como tengo como dato acá la masa molar del neón, que la saqué de la tabla periódica, voy a multiplicar los moles. A diferencia de mol, que se obtiene dividiendo masa por masa molar, para calcular masa puedo multiplicar los moles por la masa molar. Exactamente lo contrario, por 20,2. Y multiplicando 1,61 por 20,2, obtengo que la masa de neón agregada es de 32,5 gramos. Recuerda que mol con mol se simplifica porque está uno en numerador y otro en denominador. Y bueno, ahora que tengo la masa de neón calculada y la masa de helio ya me la habían dado, puedo calcular la masa total que antes habíamos planteado. Entonces, masa total equivale a 32,5 gramos más la masa del helio, que eran 6,45 gramos. Haciendo la suma, obtengo 32,5 más 6,45 y con 3 cifras significativas obtenemos una masa total de 38,9 gramos. Y ahora que tenemos la masa total, vamos a calcular la densidad, que es masa total dividido volumen. El volumen, recordemos que era el del recipiente, 8 litros. Entonces tenemos 38,9 gramos dividido 8 litros y esto me dará la densidad en gramos sobre litros. La misma es 4,86
gramos sobre litros. Y listo, ahí logramos la respuesta de este ejercicio. Bueno, si te vienen sirviendo los videos hasta acá y te parece interesante esta propuesta de resolver ejercicios finales, te pido que me dejes un comentario, un me gusta o te suscribas a mi canal, que voy a estar tratando de subir lo máximo posible para que te ayude a este examen. Nos vemos.